Y no tengo acá el teléfono, pero se los consigo para la próxima entrada. Arquitecto, ¿quiere decir algo o vamos ya a nuestro invitado que tenemos en línea? Vamos a saludar a nuestro operador, Francisco, a las compañeras Patricia, Marta, al compañero Lucas y al que viene ahora, al compañero Martín. A todos, buenas tardes. Y también a los oyentes. Bueno, así, sin una introducción como él se merecería, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Martín Felice en la columna de Pensamiento Latinoamericano. Martín, ¿nos estás escuchando? ¿Y viendo? Vamos. Hola. Ahí va. Ahí va. Ahí ¿Me escucha mejor ahí? Sí, sí. Un poquito de delay. Bueno, perfecto. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, Rubén. A Marta y a Patri, nuestra conductora a la distancia. A Francisco, que la verdad que gracias a él estoy también acompañándolos en esta modalidad por videollamada. Y bueno, a toda la oyentada. Y bueno, en este caso, en primero... decir que un repudio absoluto a la derogación emitida por el gobierno de Milei sobre el decreto que que había nombrado en su momento a Norberto Galazo como embajador de la cultura popular de Argentina. Ese fue el decreto 515 del año 2014. Así que, bueno, esta columna tiene el espíritu de todo lo que nos dio, o sea, nos sigue dando, obviamente, porque sigue aportando. De hecho, hace poco se editó un material sobre la autenticidad del plan de operaciones, del que él también fue parte en la edición. Así que esta columna hasta al día de hoy está en deuda porque no tiene todavía no preparé una columna sobre él, pero está implícito, está visible en las distintas ideas que fuimos desarrollando hasta que, si no me equivoco, estamos en la columna 11, quincenal de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Sin duda que él es parte de esto, y bueno, y también en el ideario me refiero, porque humildemente nosotros transmitimos estas ideas a personas que probablemente estén cercanas en el pensamiento, porque son trabajadores de la educación, porque cada día les toca esto en las aulas y en la sociedad en general. Así que como ciudadanos también, a mí me parece que esto hay que sin duda resaltarlo, porque este repudio hay que seguir visibilizándolo, y que hasta ahora se pudo difundir por los grupos, pero queda más que nada en nosotros, pero bueno, en la ciudadanía hay que hacerlo visible. Y bueno, justamente Galazo figura en una de las ediciones de lo que hoy preparé para compartir con ustedes, que es el documento El Manifiesto de la Isla del Sol. En la edición de la imagen que elegiste, Lucas, que justamente es la imagen de la portada que nosotros tuvimos la suerte de leer y de trabajarlo también, lo usamos como documento en las aulas. Y bueno, esta edición tiene una presentación que es la corriente de pensamiento de la Discépolo, que es el centro cultural creado por él en los años 90, y también aluden y avalan, digamos, este documento, así que por eso me parecía importante nombrarlo a Norberto Galazo. Vos sabés, Dicho Martín, esto, déjame sí. un paréntesis nomás, que esa edición no está elegido por casualidad. Esa portada, esa bella imagen que hizo de flyer del anuncio de este programa, es el de la portada también de la edición argentina del Manifiesto de la Isla del Sol, que se hizo por primera vez no me acuerdo si en el 2012 o en el 2013. Pues el 2012 es el manifiesto. No sé, no recuerdo ahora si la hicimos acá en el 2012 o en el 2013. Y algunos compañeros tuvimos la suerte de ser parte de esa edición, y se hizo la presentación acá en este mismo sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación, en el salón auditorio, en la planta baja. Y como vos decís, estuvo presente Norberto Galazo y la corriente política Enrique Santos Discépolo, junto con otros compañeros. Y ya que estás y destacaste la belleza de la imagen, es una obra del colectivo político-cultural Ricardo Carpani, ¿no? De los Ricardo compañeros Carpani, sí.
bueno, que tienen base ahí en la escuela Manuel Belgrano, en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano de nuestro querido barrio de Barracas. Cerramos paréntesis, todo tuyo. Exactamente, esta edición tiene también el acompañamiento por escrito y la imagen de Ricardo Carpani y otro. Vamos a ampliar también arte y cultura esta columna. Entonces el título es Siglo XXI Latinoamericano desde el Manifiesto de la Isla del Sol. La idea no es en principio que sea un centralismo latinoamericano, pero sí dentro de lo que es este presente tan complejo y diverso en sus dificultades estructurales y también las coyunturas políticas de los distintos países de nuestro continente. También el futuro, para el futuro reciente, ¿no? Para las décadas que vienen y este siglo que nos debe hermanar, como en su propuesta fue en los años 60 de los pueblos del sur. El espíritu de este documento, que ahora la propuesta es, hago una introducción y luego en el segundo momento de la columna vamos a ir directamente a algunos puntos de los 10 de este documento. Y en esta introducción es indicar esto, ¿no? Una propuesta que no es obviamente homogénea ni cerrada, sino proponer que lo que viene para nosotros, para los pueblos, no digo que está definido ahí, pero sí hay instancias propositivas superadoras. Una de ellas, por ejemplo, principalmente la cuestión del capitalismo y de los gobiernos dentro del sistema capitalismo, los gobiernos liberales o estas democracias y estas complejidades que atraviesa a la ciudadanía. Así que en principio decirles que este documento, como bien decías, Lucas, es del 2012, es del 21 de diciembre, día, simbólicamente se eligió ese día. Ahora voy a indicar, ese día es el solsticio de verano para los pueblos del sur del hemisferio y el solsticio de invierno para los pueblos del norte del hemisferio, y se eligió a la Isla del Sol porque simbólicamente representa para los pueblos andinos el punto de inicio de la vida, ¿no? Ahí fueron convocados alrededor de 10.000 delegados de todo el mundo. Por eso lo importante de esta introducción, me parece, que este documento no solo es para los pueblos latinoamericanos, sino como parte del sur global, o lo que se nos viene, ¿no? Que creo que lo que se nos viene, si seguimos con el sistema capitalista, está en este documento, independientemente si es un pueblo de África, de Asia o incluso de nuestra América. Así que en esta introducción lo que vamos a encontrar son 3 aspectos centrales. Uno es la crítica al capitalismo y sus formas de gobierno. Otra parte es lo propositivo, que son los 10 puntos, y el buen vivir. El buen vivir, sumak kamania en quechua, es el pensamiento y la espiritualidad originaria, ¿no? Este buen vivir, en principio, un paréntesis, nosotros tuvimos una columna sobre Álvaro García Linera, que también fue una introducción a su pensamiento, porque su obra es muy amplia, pero obviamente que su obra también se ha encargado de difundir esta filosofía de vida, que es el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? Según este documento, es el ciclo de tiempo, o sea, que es el opuesto al no tiempo. Para hacerlo sencillo, según estos 10.000 congresistas, avalan que vivimos en la era del no tiempo, basado en el miedo, la depredación de la naturaleza, el odio, la destrucción, el racismo, las guerras, la explotación y el individualismo, ¿sí? Por tanto, esta era de no tiempo, el opuesto es la era de tiempo, el buen vivir, basado principalmente en los 4 principios de la cultura de la vida, del buen vivir, que es el equilibrio, la complementación, el consenso y el respeto a la identidad diferente, ¿no? A la identidad semejante. Y ahí hay un equilibrio y un coequilibrio que es del ser humano con la naturaleza, pero ya vamos a ir ahí en el segundo momento cuando vayamos al punto sustancial, ¿no? Que es la cuestión de
la intervención del ser humano en esta naturaleza con este capitalismo tan degradante, tecnocrático, financiero. Así que bueno, esta es la introducción que preparé. Si quieren, no sé si estamos bien con el tiempo, pero también quería indicar, antes de pasar al tema musical, ellos, digamos, en el título de esta edición, el subtítulo tiene tres contenidos que son sustanciales, que es la crisis del capitalismo. O sea, no solo es una crítica al sistema, sino a cómo esta crisis que está viviendo el sistema, los nuevos paradigmas, ¿no? Que es un poco que también lo que venimos charlando en estas columnas, que son los nuevos, las matrices de pensamiento de aquí, de nuestra América, que hasta ahora pudimos ver varias, pero hay muchos más. Pero estos paradigmas se tienen que reescribir o, obviamente, reeditar en base a lo que vamos viviendo en cada territorio de nuestros países. Y los nuevos sujetos políticos, que son las subjetividades políticas, principalmente, bueno, quienes participaron de este congreso pertenecen a comunidades originarias, a comunidades campesinas, a comunidades de trabajadores, y bueno, hay nuevas subjetividades también en este capitalismo tecnocrático. Así que creo que ahí hay una punta de lanza muy importante que tiene que tener una llegada a nuevas relaciones productivas que implica estas nuevas subjetividades tan complejas con este mundo digital. Y bueno, por supuesto, los valores éticos revolucionarios, ¿sí? Y saberes ancestrales, como decía antes, recuperando lo pendiente de lo que no se pudo ampliar y desarrollar, dice en la introducción, de lo que fue antes a la conquista y la colonización. O sea, ir a esa América profunda, o sea, a ese, como decía Kush, ¿no? A esos momentos en los cuales había un mundo comunitario, no ideal, pero sí comunitario como tal, y recuperar desde ahí en este mundo contemporáneo. Así que bueno, esto es un poco la introducción, un poco extensa, pero son todas aclaraciones que considero pertinentes. Está muy bien. Hay que invitar a los compañeros y a las compañeras que están escuchando el programa a leer, ¿no? El manifiesto de la Isla del Sol. Es un manifiesto que no es extenso, no es muy extenso y es muy medular, ¿no? Tiene muchos conceptos, mucho contenido, pero la lectura se hace amena, ¿no? Hay que decirlo también. Así que animamos desde aquí a todos aquellos que nos estén escuchando, a todas aquellas que nos estén escuchando, a animarse a buscarlo, ¿no? En internet, ahora está todo en la red, así que pueden poner Manifiesto de la Isla del Sol y le hacen una lectura para ver la vigencia, ¿no? Que tiene. Sí, en la búsqueda digital, el primer link que lleva es del Consulado de Bolivia, o sea que es un documento oficial del gobierno. También eso es importante porque participó Evo de ese congreso también, fue quien, digamos, como que el representante político de ese manifiesto. Miren, les leo un párrafo antes de pasar a la canción. Dice: hoy las sociedades y los pueblos de los países desarrollados viven dramáticamente la crisis capitalista creada por su propio mercado. Los gobiernos capitalistas creen que salvar a los bancos es más importante que salvar a los seres humanos. Y salvar a las empresas es más importante que salvar a las personas. En el sistema capitalista los bancos tienen derechos económicos privilegiados y gozan de una ciudadanía de primera, por lo que poderosos deciden que los bancos valen más que la vida. En este capitalismo salvaje, las personas y los pueblos no son hermanos y hermanas, no son ciudadanos, no son seres humanos. Las personas y los pueblos son deudores morosos, prestatarios, inquilinos y clientes. En resumen, si las personas no tienen dinero, no son nada. Esta es en la introducción previa a los puntos que ahora vamos a desarrollar en un segundo momento. Bueno, seguimos en Orientación Sur, seguimos con el compañero Martín Felice, lo tenemos del otro lado de la línea. Continuamos con el manifiesto de la Isla del Sol.
Gracias, Lucas y compañeros. Continuamos entonces. Indicar que en esa introducción del documento hay 5 recetas del mercado, que la verdad que es un revival de lo que seguimos viviendo como recomendación, y las causas estructurales, que son 9 causas estructurales que no las detallo, pero que bueno, queda para la lectura y decir que tiene mucho contenido del marxismo latinoamericano, ¿no? En estas columnas oscilamos entre estas situaciones. El otro día con Jaureche decíamos, bueno, él hace una crítica al marxismo, pero a un marxismo que más bien del partidario a la hora de la realidad y la construcción política, más que en lo ideológico. A veces no está mal aclarar esto. Y en este caso, por ejemplo, en esas críticas que hace el manifiesto de la Isla del Sol, el capitalismo son, la verdad, que lo más real y lo más palpable. Martín, Así que bueno, sí. con respecto a lo que decís, justamente yo noté que en esa introducción justamente plantea que más capitalismo es más privatización, más consumismo y depredación de recursos naturales, menos derechos sociales. Civilización capitalista es excluyente, es despilfarradora, genera opulencia y miseria. Eso con respecto a lo que decías. Gracias, Rubén. Excelente, porque lo que está planteando ahí, más allá de la crisis del capitalismo, es la crisis civilizatoria, ¿no? Y en esto también han aportado muchísimos los pensadores descoloniales o decoloniales, ¿no? En plantear que ya no va más. Es acá lo que estamos teniendo en esta vendetta, digamos, de la modernidad, ¿no? Y la posmodernidad. Bueno, no es más que un reflejo de esta crisis civilizatoria. Así que gracias por el aporte, porque es un detalle sustancial, ¿no? En este sentido. Bueno, el documento entonces tiene 10 puntos propositivos. El primero es el político, el segundo es el social, el tercero es el cultural y espiritual. Primero me gustaría arrancar por el último, que es el décimo, que es, el noveno, bueno, anteúltimo en este caso, que es la institucionalidad internacional, ¿no? En base a lo que estamos, por eso estas columnas también proponen pensamiento latinoamericano, lo que vamos viviendo ahora, ¿no? Pensamiento abstracto, que es el genocidio a cielo abierto en Palestina, ¿no? Y el punto 9 es la institucionalidad internacional. Por ejemplo, dice, de las entrañas de la ONU, esto es el documento, ha nacido la economía verde privatizadora, que nosotros entendemos como la economía negra de la muerte, las recetas de la privatización y del intervencionismo. La ONU pareciera ser la organización para las naciones ricas y poderosas. Quizás debería llamarse ONI, Organización de las Naciones Imperialistas. Es un poco fuerte, pero la realidad es que hoy la ONU no es una organización que tenga una solución real a este genocidio, más bien es superficial. Los mandatarios que sí están a favor de colaborar para enfrentar este genocidio, frenar esto, sin embargo la organización como estructuralmente forma parte de esta crisis civilizatoria y esta crisis de la comunidad entre los pueblos, ¿no? No deja de ser una organización occidental, desde ese paradigma occidental. Así que bueno, por eso quería comenzar, qué bien que, por eso digo, ¿no? Para pensar todo lo que viene, el mundo me parece que es sustancial este. Después, bueno, en el político, básicamente lo que están planteando previamente ante esta crisis capitalista es la situación de lo político, ¿no? Proponen refundar los sistemas políticos dando sepultura a todas las formas de jerarquía, monarquías, oligarquías y de la anarquía del mercado y del capital. La democracia es el gobierno de los pueblos y no de los mercados. Pasar de la democracia representativa, en la que el poder está al servicio de los intereses de las élites y minorías, a la democracia comunal, donde no existen mayorías ni minorías, sino más bien las decisiones se toman por consenso y donde se impone la razón y no el voto. Estas prácticas que nosotros las conocemos en nuestra militancia diaria, bueno,
probablemente sean la base de cierta construcción, pero bueno, es necesario, ¿no? Que estas democracias liberales también sean intervenidas con estas cuestiones propositivas. Promover que la acción política se constituya en un completo y permanente servicio a la vida, que a su vez un compromiso ético, humano y moral con nuestros pueblos, recuperando los códigos de nuestros ancestros, ¿no? No robar, no mentir, no ser flojo ni ser adulón. Bueno, Zulia, Amaquelia, en ese sentido está bueno porque es un poco con un vocabulario más quizá territorial, ¿no? Más de base. Pasamos en lo social, más derechos sociales y humanos contra la mercantilización de las necesidades humanas. Clarísimo lo que, no quiero remitirme solo a Argentina porque esta columna es Latinoamérica, pero bueno, un ejemplo, en el 9 el ejemplo es la cuestión del genocidio, un total ejemplo sería no solo Milei, sino los gobiernos liberales y de derecha que en Latinoamérica mercantilizan y hacen un negocio con la pobreza y con el hambre, ¿no? De los pueblos. Y ahí, en este sentido, bueno, avanzar en el reconocimiento, tanto en la legislación internacional como en las normativas nacionales, de los servicios básicos como el agua. Bueno, el día de ayer, si no me equivoco, yo lo vi ayer, quizás fue antes de ayer, Claudia Sheinbaum cumplió un año de su mandato en México y bueno, y ha lanzado una ley en la cual se reconoce al agua como derecho social, derecho humano. ¿Sí? Bueno, volvemos un poco también a lo mismo que de otras columnas, de los ejemplos de que esto es posible y remitirnos que considero, y esto es a modo subjetivo, el gran ejemplo a seguir hoy en el pueblo latinoamericano es lo que está sucediendo en la cuarta transformación de México. Conjuntamente con el reconocimiento de los servicios básicos como el derecho humano, se debe avanzar en la nacionalización de estos servicios, como por ejemplo el agua, ¿no? Ya que las administraciones privadas, bueno, marginan a la mayoría de la población de su acceso a estos servicios fundamentales para la vida de las personas al darles un valor económico inalcanzable, ¿no? Bueno, tierra, techo y trabajo, pero en este caso hablamos del agua y los servicios, ¿no? Y la cuestión de la tierra, como siempre digo, en cada columna, uno de los grandes ejes que cruza a toda la historicidad latinoamericana. Bueno, cuando decía siglo XXI latinoamericano, un poco viene en esto, ¿no? En decir que más allá del paradigma occidental, de las historicidades, creo que Latinoamérica tiene sus propios trayectos históricos y bueno, me parece que los gobiernos nacionales y populares que se consolidaron, que han comenzado antes, digamos, en el caso de Chávez, antes del cambio de siglo, pero bueno, desde ahí, con este documento podemos tener más que un basamento, más que una estructura para lo que viene, ¿no? Tengo algo más, pero bueno, no sé si quieren compartir alguna reflexión. No, dale para adelante con tus. No sé si ya, o anexos. Si querés vamos cerrando por una cuestión del tiempo y dar lugar a la continuidad del programa, sí. Que como siempre tienen. Bueno, y otra, si les parece, minutos, como para cerrar la cuestión del punto 5 y el 6, el 4 y el 5 están conectados. El punto 4 del manifiesto comunista es con respecto al medio ambiente, y el 5 los recursos naturales y la soberanía. Adelante. Sí. El punto 4, el 4, con respecto al medio ambiente, es exigir a los países que han causado la crisis climática que cumplan con su responsabilidad histórica de pagar la deuda climática a los pueblos del sur, reduciendo además drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de compromisos internacionales vinculantes. Esto que hablaba de la otra columna sobre la superestructura colonial que tenemos, no solo de la deuda y la tierra que está atada como la tierra como aval de esa deuda, sino también que nosotros somos receptores, ¿no? de todo este crecimiento industrial a destajo y bueno, nos tenemos que bancar esos gases también.
Y bueno, y el 5, con el siguiente punto del manifiesto, conecta con algo que está vinculado con lo de recién, que es totalmente que los recursos naturales y la soberanía, ¿no? Volvemos a lo mismo, tierras, soberanía, recursos naturales y bueno, esta crisis civilizatoria o propuestas del Green New Deal, digamos, no dejan de ser, digamos, propuestas capitalistas de degradación ambiental. Y ahí me parece interesante remitirnos a Álvaro García Linera, que él dice, bueno, esto de las contradicciones primarias y secundarias y también de las tensiones creativas. Es decir, hay que hacerse cargo porque hay que producir, pero bueno, no solo producir destruyendo, sino también con cuidando nuestra en ese coequilibrio que mencionaba antes. Buenísimo, Martín. Gran análisis, gran recorrido por el manifiesto de la Isla del Sol. Digo, en este sentido de pensar a los países latinoamericanos con agendas propias, ¿no? Y con pensamientos propios y con aportes al debate del pensamiento a nivel mundial también, ¿no? Con aportes concretos como este manifiesto en este caso. ¿Querés en un minutito más presentar tu columna dentro de 15 días o lo dejamos en suspenso y lo anunciamos? Bueno, lo había pensado, pero sí, ya que antes de venir acá lo había pensado, digo, bueno, voy a anunciarlo. Sí, la columna que viene está vinculada a estos últimos 2 puntos del manifiesto, que es la cuestión del cuidado de la casa común. Así que vamos a introducirnos en el Papa Francisco y 2 documentos sustanciales, entre tantos otros, digamos, de su pensamiento, pero bueno, que es Laudato Si y... ahora se me fue el otro. Son 2 Laudato Si, bueno, que trata sobre la cuestión de la ecología y el cuidado de la naturaleza. Buenísimo, Martín. Nos estamos viendo, entonces no se pierdan en 15 días la columna de Pensamiento Latinoamericano a cargo de nuestro compañero Martín Felice, a quien ahora estamos despidiendo y agradeciéndole profundamente que haya estado con nosotros. Nos vemos en 15 días. Un abrazo. Hasta la próxima.